Bueno, vengo a hablaros de Getaway, como bien avanzábamos, es una de las variantes que tenemos en Madison. Madison tiene 6 líneas de negocio, muy diferentes todas ellas, pero la ventaja que tenemos es que muchas de ellas las podemos complementar y unir para generar proyectos novedosos como pueda ser de Getaway. De Getaway, en resumen, ¿no? Es una plataforma de comercialización internacional de experiencias de enoturismo. En este caso, el tramo de digitalización del mundo del vino, nosotros lo que hacemos es barrer para casa, ¿no? Hacemos esa parte de digitalización del enoturismo. Generamos este proyecto con una ambición que era sacar el enoturismo y dar un poco de apoyo al mundo del vino español en el extranjero. Yo no sé si bueno, os pongo un poco en contexto. La mayor parte de la gente que nos dedicamos al mundo del vino, que es una ventaja, no nos vamos a engañar, tiene en esas conversaciones que hemos tenido muchas veces sobre la situación general del sector, nos hemos encontrado el comentario clásico de qué bien se venden los franceses, qué bien se venden los italianos y a veces cuánto nos cuesta a los españoles, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años se está haciendo mucho trabajo por conseguir que esto cambie. Tanto las bodegas, gerentes, directores comerciales de estas bodegas y los consejos reguladores hacen mucho esfuerzo para conseguir que esto cambie, y es verdad que está cambiando, y nosotros lo que quisimos fue sumarnos un poquito a este cambio, ¿no? Dentro de esa variante del enoturismo, conseguir sacar al extranjero las experiencias que tenemos, los distintos proyectos, las historias, las personas que están detrás de esas botellas de vino, que muchas veces nos ayudan, ¿no? a generar este pues, valor añadido de nuestra comunidad. Así nació esta plataforma, con esa ambición internacional y, como os digo, quisimos hacer lo que nosotros sabemos hacer y donde sabemos hacer lo que es en casa, en Castilla y León, que es donde nace la plataforma. Os voy a poner un poco de datos, ¿no? Que esto yo creo que siempre nos ayuda a entender un poco cuál es el contexto del enoturismo en España. Estos son datos que han salido hace menos de 2 semanas, por lo cual son los actualizados de 2021, que como os podéis imaginar no estamos todavía en los datos de 2019, pero estamos a estas alturas bastante cerca a lo largo de lo que es el 2023. Estos son datos de 2022. Tuvimos 2,5 millones de enoturistas, es decir, turistas que hacen esas experiencias, actividades que están enfocadas, ¿no? alrededor del mundo del vino. Y es muy curioso porque de esos 2,5 millones, el 34% se concentran en Castilla y León y Andalucía. Pensamos, bueno, pues en superficie, ¿no? Casi tiene ese sentido. Cuando bajamos un poquito al detalle de estos datos, lo que vemos es que de todos los visitantes que eligen Andalucía como lugar principal de su destino, un 3% de ellos hace actividades de enoturismo. Cuando pasamos esto a Castilla y León, de todos estos turistas que eligen Castilla y León como destino principal, nos encontramos pues, es que un 46% de ellos realiza estas actividades de enoturismo, con lo cual yo creo que es seguro afirmar que el enoturismo es una de las razones principales por las que se puede venir a Castilla y León y uno de los motores, ¿no? principales de esa motivación de viaje. Le sacamos, por si os queda esa duda, nosotros Castilla y León supone el 19% de esos 2,5 millones, le sacamos 5 puntos a Andalucía con casi 100.000 visitantes de diferencia, que yo creo que es reseñable, ¿no? Y esta es la razón por la que empezamos en casa. ¿Por qué decidimos hacer una plataforma digital? ¿Por qué no hacemos una agencia de viajes al uso? Pues porque nuestra ambición era internacionalizar y porque, como bien veis aquí en este gráfico, el 54% de los enoturistas está haciendo sus reservas a través de métodos digitales, que bien pueden ser correo electrónico o otras plataformas de las que podremos hablar más adelante. Así que por eso decidimos esta línea digital. El concepto era digitalizar para internacionalizar, así es como comenzamos. Voy a daros también un poquito de contexto, que yo creo que es muy importante, sobre cómo funciona el día a día del departamento de enoturismo dentro de una bodega, ¿no? De esa gestión de enoturismo, y esto lo define muy bien. Nos encontramos con responsables de enoturismo que tienen la gestión de las reservas desde el momento que descolgamos el teléfono, que escribimos ese primer correo, y una persona que es la que está recepcionando esta información, es quien va a realizar la visita, es quien confirma esas visitas, es quien hace ese servicio postventa, es además en muchas ocasiones quien prepara la cata para la visita, quien prepara el aperitivo, quien recoge toda esta lo que hemos preparado, ¿no? para las visitas, y además es esa persona que tiene que encargarse de buscar la comercialización del departamento, ¿no? ¿Cuáles son los agentes que más nos interesan? ¿Qué agencias de viaje, qué tour operadores
pueden ser los que benefician a nuestro departamento. Y en algunas ocasiones incluso es quien lleva las redes sociales de la bodega. Esto es mucho trabajo, requiere mucho tiempo, consume mucho tiempo. Cuando uno está haciendo una visita de 1 hora y media, 2 horas de una jornada laboral, es mucho tiempo el que se quita, ¿no? Cuando estás dedicado a recibir a esa persona, si añadimos esos tiempos de preparación y recogida, es tiempo que dedicamos en cantidad a esta actividad. Entonces, bueno, nuestra herramienta lo que pretendía era, además de suponer ese puente al extranjero, ser capaces de optimizar esos procesos, ¿no? Facilitar para estos responsables toda esa recogida. Cuando tenemos una plataforma desde la que podemos recoger, una herramienta digital desde la que podemos recoger todas estas reservas, estamos eliminando el factor del error humano, que esto puede pasar, un número de teléfono mal recogido, un número de personas que a lo mejor es distinto del que nos hubieran transmitido, porque al final no dejamos de ser humanos, ¿no? Cuando esa información se recoge directamente desde la plataforma, esto es una optimización de ese proceso, una automatización de ese proceso y la optimización de este recurso humano, que al final estaría dedicado a otras actividades, ¿no? Mientras esas reservas se van generando de manera prácticamente automática. Toda la recogida de esta información, importante también además cuando tenemos esta herramienta, la reducción del odiado no-show, que esto hace unas semanas o unos meses lo hemos oído todos en televisión cuando se hablaba de los restaurantes, ¿no? Cómo se hacen esas reservas y luego no se presentan en el enoturismo y en muchos otros sectores del turismo, que no solamente este, también pasa en ocasiones, ¿no? Si hay una reserva hecha a través de un correo electrónico o una llamada telefónica, lo más habitual es que no se pida un pago previo, con lo cual, pues bueno, luego solo queda un poco la esperanza, ¿no?, de que esta persona realmente aparezca. En la mayor parte de los casos aparecen, esto es un porcentaje bajo, pero es un porcentaje bajo que, teniendo en cuenta la casuística de estas bodegas, consume recursos económicos. ¿Por qué? Este responsable de turismo no siempre es una persona que es el responsable de turismo contratada para esta actividad. Nos encontramos en muchas bodegas, que son bodegas más pequeñas, donde está el mismo gerente haciendo las visitas, haciendo toda esta gestión. Nos encontramos al director comercial, el director de exportación, o sea, gente que tiene otras actividades dentro de la propia bodega. Si nosotros tenemos un director comercial, que es lo que suele ser más habitual cuando no hay una persona... Perdón, sí, no sé si estoy ni siquiera dentro del ángulo, perdón. Bueno, cuando esta persona tiene el fin de semana libre, ¿no? Por ejemplo, este director de comercialización, si tenemos una visita que hay que atender a esta persona, hay que pedirle que venga ese fin de semana. Esas horas que se le van a compensar, pagar de la manera que se gestiona a nivel interno, suponen un coste. Ese coste, si aparece esta reserva, desde luego queda amortizado. Si esa persona no aparece, tenemos unos costes que se han generado dentro de la bodega, o unos tiempos que se aplican, si hablásemos de un día entre semana, que se podrían haber destinado a la actividad principal de este recurso humano, pues perdidos. Con lo cual, de esta manera conseguimos, a través de esas reservas digitales, que haya un pago que nos confirme o bien que esa persona va a aparecer, o que en caso de que no pueda aparecer nos pueda avisar. Y esto aquí hablamos de porcentajes no desdeñables. Otra de las razones por las que nos decidimos a hacer esa digitalización o esta plataforma digital tiene que ver con el alcance internacional del que tanto se hablaba. Si tenemos esa ambición como tenemos de llegar al turista extranjero, la única manera, ¿no?, la manera más óptima de poder realizar este alcance es a través de medios digitales. Estas son algunas de las herramientas de las que nos servimos, que seguramente muchos de vosotros conocéis, que son las que nos ayudan a conseguir ese alcance. Empezaríamos con el crecimiento orgánico, que hemos oído hablar, ¿no?, en muchas ocasiones. Hablamos de este contenido que tenemos, que generamos dentro de las redes sociales, a través del email marketing, estas conexiones de email que podemos hacer a grandes bases de datos, y el también odiado llamado SEO, ¿no?, que nunca es el mismo cada semana y que siempre hay que estar detrás de él, que es el posicionamiento que nos da todo el contenido que nosotros generamos dentro de los contenidos que existen en Internet a la hora de encontrarnos en buscadores como pueda ser Google o como pueda ser Bing. Hablamos también del paid media. La diferencia con el crecimiento orgánico es que el crecimiento orgánico no genera un coste directo. Hablaríamos del coste que pueda generar la persona que está dedicando, ¿no?, ese tiempo a esta actividad. En el paid media, y hablaríamos de una publicidad por la que sí que estamos pagando. La ventaja que tiene este paid media, este tipo de publicidad o promoción digital que podemos hacer frente a la
promoción tradicional, podemos hacer una segmentación casi a capricho, podemos elegir a qué tipo de cliente estamos yendo, el segmento de edad, podemos elegir el género al que va, podemos elegir cuál es el objetivo que buscamos con esa campaña, si queremos más seguidores, si lo que queremos es que una promoción concreta tenga más alcance. Con todo esto podemos conseguir bueno, pues más alcance, ¿no? Valga la redundancia. Imaginaros que ese porcentaje de target, de público objetivo al que nosotros vamos, suponga un 6% de la población española. Si vamos a países del extranjero, asumiendo que fuera ese 6%, para hacer esto un poco más sencillo, imaginaros el alcance, ¿no? al que podemos llegar a través del mismo canal. Esto además supone que el grado de conversión sea mucho mayor, porque estamos llevando directamente al cliente interesado, que creemos que va a estar interesado, el producto que hemos conseguido o hemos sabido leer que es lo que está buscando. A través de los canales digitales, como puedan ser el Google Ads o Social Ads, que aquí ya hablaríamos todavía de esa publicidad, pero ya a través de redes sociales conseguiríamos un poco lo mismo. Y todavía más segmentado. Importante siempre hacer la medición de los datos de todo esto, ¿no? El hecho de que seamos digitales, tengamos esta plataforma, lo que nos permite es hacer una lectura mucho más realista de quiénes son los que nos están visitando o a quienes estamos alcanzando. Sí que es verdad que yo creo que esto lo habréis oído alguna vez, esto que se dice ahora de que el dato es oro. Y esto es cierto, es el nuevo oro, pero hay que tener en cuenta que no todo dato es oro. Hay que ser capaces de concentrar, de buscar el tipo de dato que nosotros necesitamos y que seguramente no sea el mismo durante todo el proceso del desarrollo del proyecto, que en algunas etapas del proyecto serán unos datos y en otras etapas serán otros. Y centrándome en los datos, estos son los datos que nosotros, o en los que más nos centramos dentro de GetAWine y que además compartimos con nuestros socios, que creemos que esto es importante para que todos los miembros que componen de GetAWine se puedan beneficiar del trabajo, ¿no? Y el esfuerzo que se hace por ello. El movimiento de los turistas, esto es muy interesante. Aquí podemos saber, en función del tipo de reservas que vamos teniendo, de cuándo las vamos teniendo, podemos ser capaces de saber si en los fines de semana se hacen más reservas, entre semana, qué día de la semana, para poder adaptar en nuestras campañas, desde dónde nos visitan, podemos sacar un perfil de ese turista, igual que hacíamos antes con esa segmentación, ¿no? ¿Qué género es el que está más interesado en nuestro contenido o en nuestro producto, el rango de edad, cuáles son sus intereses, si es una persona, en nuestro caso, que está muy involucrada en el mundo del vino, o es una persona que tiene más interés en el mundo de la cultura y entonces termina cayendo en el turismo. Toda esta información que nos puede ser útil. Desde luego, la analítica web es importantísima, esto es imprescindible, el poder medir cuáles son los usos, cuánto tiempo pasan en nuestra página web, cuáles son las páginas dentro de la plataforma que más interés generan, los medidores de calor de los cursores de los usuarios que están dentro de la página web, el saber dónde dejan ese cursor pausado, cuánto tiempo pasan allí, el momento en el que vamos a salir. Seguro que os pasa, en los últimos meses lo hemos visto mucho, cuando vais a dejar una página web que antes de conseguir darle a la X os sale un aviso de no te vayas, que esto dices, ¿cómo sabes que me estaba yendo de esta página web? Bueno, estos medidores que nos ayudan. Yo sé que esto da miedo, pero desde el punto de vista interno, desde luego es información que nos puede servir, ¿no? Si tenemos colocado, por ejemplo, ¿no? por poneros un ejemplo, el botón de compra ya, en el caso de que estuviéramos vendiendo algún producto, si ese botón lo tenemos en una zona que no está accesible, lo más fácil es que esa persona no vaya a hacer esa compra, ¿no? Entonces es importante que toda esa experiencia de usuario que tenemos en la plataforma esté bien medida, controlada, siempre dentro de la legalidad absoluta, y poder aprovechar eso en nuestro favor. Las conversiones, esto ya tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? El ser capaces de medir todo ese paso, ese canal, ese camino que hacen dentro de nuestra plataforma, pero también cómo han llegado hasta la plataforma. Si vienen desde nuestras redes sociales, desde algún anuncio concreto que hayamos hecho, el ser capaces de conseguir saber cuál ha sido ese camino hasta que se convierten de un mero usuario hasta un cliente final, nos ayuda, ¿no? Es más complicado saber el que aparece en nuestra tienda de dónde ha venido y cómo encontrar a esa persona. Sin embargo, el tener esta herramienta digital nos lo pone un poquito más sencillo. Con todo ello, lo que conseguimos además es conseguir que el nivel de satisfacción de nuestros usuarios sea mucho mayor. Esas reseñas que nos van a dejar nos ayudan a entender, a saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y ser capaces de adaptarnos. No solamente las reseñas, toda esta información de la que hablábamos que nos permita adaptar, ¿no? Un poco esa herramienta. Saltando y acercándonos un poquito más a lo que puede ser la temática de este evento, nosotros creemos que las tecnologías que están viniendo son necesarias, es imprescindible aprovecharnos de ellas para no quedarnos atrás, para seguir con la evolución, ¿no? Natural y
con un poco de suerte, evitar la extinción y ser capaces de adaptarnos. Creemos que nuestras bodegas y que de Get a Wine, y así desde luego se lo recomendamos, les ayudamos y canalizamos para que sean capaces de llegar a incluir estas herramientas. Creemos que se puede generar una gran ventaja competitiva frente a otras empresas, en este caso bodegas, que no se unan, ¿no?, a esta tendencia de las nuevas tecnologías. Creemos que puede fidelizar a los clientes. En el mundo del vino es muy importante los prescriptores que dejamos a aquellos que consumen el vino, pero también a aquellos que pasan ese tiempo en nuestra bodega, ¿no? Es quizá más fácil que no nos fiemos de un anuncio que podamos ver en televisión o en una marquesina en un autobús, es menos probable que no nos fiemos de un amigo, ¿no? Cuando esa recomendación viene directa, ese boca a oreja, hace que sea mucho más fiel. Y ese tipo de experiencias que podemos generar dentro de las bodegas, sirviéndonos de estas herramientas, pueden conseguir que seamos capaces de fidelizar a estos clientes. Yo aquí he incluido, porque creo que eso también es importante, la recuperación del visitante perdido. Esto es un autismo propio que bueno, a veces pasa, ¿no? Las bodegas, si tenemos una única persona dentro de este departamento de enoturismo haciendo las visitas, no puede estar de lunes a domingo. Lógicamente habrá días en los que no tiene que estar o no puede estar, básicamente, ¿no? Si tenemos ese gerente, pues nos encontramos con el mismo problema. En algunos momentos de la semana la bodega o en algunos horarios no va a estar disponible. Entonces aquí, si somos capaces de incluir este tipo de herramientas, de las que ahora os hablaré un poquito más, seremos capaces de conseguir que esa persona que llega hasta nuestra puerta, que ya ha hecho ese esfuerzo o ese camino de llegar hasta la puerta, todavía reciba una experiencia que haga que seamos capaces de no dejarle con las manos vacías, sino con ganas de más, ¿no? Que quiera volver y realizar la visita completa y que entre en esa cadena de la reserva a través de esta herramienta digital. Hemos centrado en dos las nuevas tecnologías que creemos que se pueden aplicar. Hablaríamos de la realidad aumentada y, por supuesto, de la inteligencia artificial. En el caso de la realidad aumentada, ejemplos pueden ser muchos. A nosotros uno que nos gusta mucho es el poder dinamizar la parte del viñedo, ¿no? Cuántas veces visitamos una bodega, a lo mejor en febrero o en mayo, y lo vemos ya florecido, o lo vemos en esa parada vegetativa y decimos, oye, yo quiero saber cómo sería la vendimia, pero claro, ya no has venido una vez, es muy poco probable que vuelvas otra vez en septiembre. El poder darles a través de esa realidad aumentada, con un dispositivo móvil que tenemos todos, ¿no? El ser capaces de poder transmitir qué es lo que pasa, que puedan verlo, al final lo que hace es que esa experiencia mejore y que quizá generas ese gusanillo, ¿no? Esas ganas de decir, venga, pues me vengo en septiembre, que me apetece ver cómo se recoge la uva, cómo se selecciona directamente en el viñedo y cuál es todo el proceso que lleva hasta este vino que me estoy llevando a casa, ¿no? Que eso, pues bueno, creemos que es importante. Dentro de todos los proyectos que tenemos dentro de Get a Wine, hay muchos de ellos que son proyectos históricos, que tienen 4 o 5 generaciones que están a cargo de estas bodegas, ¿no? Entonces, en algunos casos había edificios históricos, bodegas subterráneas que ya no se pueden visitar, que no son accesibles. Algunos de ellos, algunos edificios son todavía casas familiares, con lo cual, aunque son el icono de la bodega, el interior no se puede visitar. Bueno, pues que tengamos esa posibilidad a través de esta realidad aumentada, o puede que incluso realidad virtual, ¿no? De poder trasladarnos al pasado, a poder ver esa historia, cómo fue aquella primera añada, cómo se construyó el edificio, el poder ver esa trayectoria, ¿no? Toda esa historia que nos ha llevado a que esta botella de vino que tenemos a día de hoy se entienda un poco mejor, ¿no? Sabiendo qué es lo que hay detrás de la etiqueta. Y por supuesto puede ser un complemento también de las visitas que hagamos en el día a día, ¿no? El tener distintos puntos dentro de la bodega que a través de por ejemplo, el concurridísimo código QR que nos permite tener a lo mejor a los niños dentro de la propia bodega entretenidos, que los padres sean capaces de disfrutar de esa visita, mientras los niños, pues bueno, con ese dispositivo que también tienen todos, y si no el padre estará encantado de cederlo mientras disfruta de su vino, que puedan recorrer la bodega con distintas actividades, con gamificación, que lo que les permita sea estar entretenidos y al día también tener un grupo más contenido, que eso también es algo que se agradece bastante. Pasando a la inteligencia artificial, ¿cómo podemos aplicar esto dentro del mundo del enoturismo? Si tenemos ese guía, ese gerente o ese director comercial haciendo la visita, no hay manera de que pueda coger el teléfono, ¿no? Y sí que es verdad que ese 54% que os decía realiza sus reservas a través de sus medios digitales, pero hay un 20% de ellos que realizan las reservas a través del teléfono. Entonces, ¿quién va a coger ese teléfono? Bueno, pues estos chatbots que hemos visto en muchas páginas web van al siguiente paso, a lo que nos encontramos en estos asistentes virtuales
que son casi como llamadas reales. Lo que hemos mejorado con esto, ya no tenemos esos árboles de conversación, que tenemos una pregunta, que derivan dos respuestas, que derivan otra pregunta, que al final es finito, ¿no? Hay que marcar cuáles pueden ser esas posibles preguntas y respuestas. Cuando incluimos la inteligencia artificial, lo que podemos generar es un volumen de información que a través de esos algoritmos, esta inteligencia lo que pueda sea generar las respuestas automáticamente. Hay algunos restaurantes que están utilizando ya también estos sistemas y a lo mejor habéis cancelado alguna reserva en un restaurante con un asistente virtual y no os habéis dado cuenta. Y además es muy curioso porque la gente le da las gracias a la inteligencia artificial. Esto, para que veáis lo realista que está. Y luego, bueno, la optimización del marketing para nosotros en nuestro caso es importante, ¿no? El volver a esa capacidad de leer toda esa información y ser capaces de aplicarla a nivel interno. Queremos ir un paso más allá. Para nosotros creemos que esa recogida no tiene que ser solamente para la aplicación del marketing, sino que puede llegar un momento en el que seamos capaces de predecir los movimientos que hagan los turistas, ¿no? Vamos a ser capaces de generar ese volumen de información que lea lo que ha pasado, eventos pasados que han afectado a las reservas de enoturismo y que nos permitan ser capaces en algún momento de reconocerlo y entonces predecir. Imaginemos, no sé, la subida del carburante en Estados Unidos que pueda forzar que los visitantes de Estados Unidos no vayan a llegar hasta España, ¿no? Esto es muy complejo, requiere de mucho trabajo, hay que enseñar a la herramienta, pero bueno, desde luego es algo en lo que creemos. Así es como nace The Getaway, bueno, con el conocimiento desde dentro de cómo funciona un departamento de enoturismo, porque los que estamos en el proyecto lo hemos vivido, pero sobre todo escuchando a todas las 45 bodegas que tenemos de Castilla y León que apuestan por esa internacionalización, por sumarse para conseguir salir al extranjero. Hemos conseguido sacar una herramienta que creemos que no solo es buena para el usuario, el tener toda esa oferta dentro del mismo punto, sino que también puede ser una herramienta muy útil de cara a las bodegas, ¿no? Que facilite su gestión del día a día. Y ya para terminar, me he permitido preguntar a la inteligencia artificial cuál cree que es el futuro del enoturismo. Le he pedido que meta algo de humor para conseguir cerrar esto en el punto más alto, y la respuesta de la inteligencia artificial ha sido: quizá un ejército de enólogos virtuales con nariz electrónica más afinada que la de Cyrano de Bergerac, que no sé si os suena, pero este señor estaba perfectamente apto para la enología, incansables expertos alimentados de datos y algoritmos de última generación, trabajando codo con los viticultores para crear vinos que desafíen los límites de lo conocido. Yo no sé si serán estos enólogos virtuales, no sé si serán levaduras que hagan que el vino nos recuerde, yo que sé, al polvo lunar o al polvo de Marte. Esto es más complejo de saber. Lo que yo, desde luego, como responsable de The Getaway tengo claro es que el enoturismo es esto, es la experiencia, es estar en la bodega, estar en el viñedo, y la inteligencia artificial, las tecnologías, toda la digitalización tiene que ser siempre un complemento de la experiencia. Nunca debemos eliminar el guía que nos cuenta, que nos transmite ese propietario de esa bodega, que nos cuenta su historia. Tenemos que ser capaces de generar un equilibrio entre lo que es la experiencia digital y la experiencia presencial, ¿no? Y de esa manera conseguir que este legado que nos deja miles de años, casi 7.000 años de elaboración de vino, pueda mantenerse en el futuro y seamos capaces de compartirlo. Y esto es todo.